La siguiente intervención corresponde a la sexta dentro de esta continuación del punto del orden del día. Corresponde a la asambleísta Esther Cuesta. Buenos días, ecuatorianos que nos escuchan dentro y fuera de la patria, compatriotas migrantes a quienes me honro en representar. Presidente, el tema que hoy nos convoca tiene que ver precisamente con un tema de derechos humanos. Yo quiero empezar por ahí. Las personas más vulnerables a ser víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes son efectivamente las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad, en pobreza extrema, niños que se encuentran en mendicidad. ¿Quiénes de ustedes vinieron hoy a la asamblea y vieron un niño mendigando en la calle? Todos los días en este país vemos niños en mendicidad en las calles. Y claro, los niños, los que tenemos las cifras oficiales, que son más de 3 millones de niños en situación de pobreza, que cuando sabemos que cerca de la mitad de la población vive en pobreza o pobreza extrema, cuando 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene un empleo o no tiene un empleo adecuado, cuando más de 3.000 niños, según datos del MIES, que seguramente son más, se encuentran en situación de mendicidad. La situación del niño ecuatoriano, que hemos visto recientemente en las noticias, un niño de 7 años abandonado en la frontera de México-Estados Unidos, que la Cancillería nos dice que está en óptimas condiciones, nos refleja de lo que estamos tratando el día de hoy. Niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, víctimas de trata y de tráfico ilícito de migrantes. Y ese es el niño que conocieron las autoridades de Estados Unidos y autoridades ecuatorianas. Pero lo que no sabemos es qué pasó con más de los 13.000 ecuatorianos que fueron deportados recientemente en este año, y de los cuales 3.000, es decir, cerca de un 23%, de los cuales 3.000 niños fueron encontrados por las autoridades migratorias en Estados Unidos y fueron deportados también, que se encuentran en estos centros, albergues que los llaman, en situaciones que realmente no conocen los ecuatorianos ni las autoridades ecuatorianas. ¿Por qué esos niños están migrando? Porque sus padres se encuentran en Estados Unidos a menudo en situación irregular y no pueden realizar una reunificación familiar bajo la ley, bajo las leyes migratorias a menudo de Estados Unidos. Esta ley, presidente y colegas asambleístas, tiene que ver con una grave violación de derechos humanos que se ha convertido en un negocio extremadamente lucrativo, tal vez después de las armas y de las drogas, para las organizaciones de crimen transnacional. Pese a los grandes avances en relación a la defensa y protección de derechos humanos a nivel internacional, los mercados de venta de personas con fines de explotación sexual, laboral, pornografía o para el cometimiento de actos ilícitos siguen operando clandestinamente en nuestro país y en el mundo entero. Las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones establece que cada año cerca de 2 millones de personas, 2 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales el 80% son mujeres y niñas y 50% son niñas, niños o adolescentes. Estas cifras corresponden a los casos de trata de personas a nivel internacional, pero también existe todo un aparataje, toda una organización al interno de los países, porque no es que los cogen a los niños o los cogen a las víctimas en la frontera, al ladito del puente de Rumichaca, no. La captación, el reclutamiento de las víctimas suceden en las zonas más empobrecidas de nuestro país, en las zonas de la ruralidad, en las zonas donde no hay Estado, donde hay una ausencia del Estado. Ahí es donde sucede este reclutamiento y son transportadas hacia las ciudades más grandes, donde les ofrecen supuestamente mejores condiciones de vida, con engaños, con coerción y en muchos casos desde los sectores rurales a los sectores urbanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las mujeres migrantes, en especial las niñas y las adolescentes, se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad de ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución forzada. Sin embargo, señala que en nuestra región, se evidencian diversas formas de trata de personas, mientras que la explotación con fines de trabajo forzado, servidumbre doméstica, agrícola o minera, mendicidad
y niños soldados son formas de trata que ocurren dentro del mismo país de la víctima o países vecinos. La explotación sexual, turística, la producción de pornografía infantil, adopciones ilegales, la venta de órganos, tienen una dimensión transnacional y transcontinental que no podemos descuidar. La trata de personas tiene dos caras, colegas asambleístas. La primera, la una, es la punible, que ya es un delito nacional, un delito transnacional, cuyos responsables deben ser perseguidos por la justicia y los órganos de seguridad ciudadana. La otra cara de la moneda, la que estamos tratando el día de hoy, tiene que ver con las víctimas de ese delito. No solamente que sea la sanción para el que comete este delito, sino que necesitamos un Estado, una ley, y para eso sirve esta ley, para proteger los derechos de las víctimas y asistirles en sus necesidades. Estos dos paradigmas, necesarios y complementarios, son diferentes. Por una parte, la perspectiva securitista y de persecución penal del delito, y por otra parte, el enfoque de derechos humanos y de protección y asistencia a las víctimas del delito. Este proyecto de ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes debe priorizar ese enfoque de derechos humanos y protección a las víctimas de trata. Porque para la persecución del delito ya tenemos al COIP, la Fiscalía, lo que queda de la Administración de Justicia, la Policía Nacional y otras instancias. Pero para la protección y asistencia a las víctimas se requiere esta ley y se requiere de las entidades responsables de los derechos humanos, no de seguridad ciudadana, para la inclusión económica, social, educación, salud, entre otras. El 31 de agosto del presente año presenté mis observaciones al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En estas observaciones, solamente quiero mencionar una, porque ya la comisión debe tener mis observaciones, tiene que ver con el ente rector que trata el tema de trata. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema? Destaca que el deber de prevención incluye todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos. Este análisis, importante al momento en que los estados definen la institucionalidad responsable para afrontar la protección y asistencia a las víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes. Porque se trata efectivamente, como lo dije al inicio, de un asunto de derechos humanos principalmente. Y en segundo lugar, porque la perspectiva punitiva y securitista es complementaria y parte del enfoque. Pero en el informe presentado por la comisión, ¿a quiénes pone en el artículo 6 la Rectoría y Desarrollo de la Política Pública en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes? Dice que la Rectoría estará a cargo del ente rector en materia de seguridad ciudadana y orden pública. Esto no tiene sentido, con todo el respeto a los miembros de la comisión. Tiene que ser el ente rector, el ente encargado en materia de derechos humanos. Efectivamente, antes el Ecuador tenía, el tema de trata estaba a cargo del extinto, cuando Ecuador tenía un Ministerio de Justicia, estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Luego, decisiones realmente que aún no comprendemos, se lo traslada, el gobierno anterior lo traslada la rectoría a la instancia de seguridad ciudadana y orden pública. Esto es un tema de derechos humanos. El ente encargado de derechos humanos es el que tiene que manejar el desarrollo de política pública en materia de trata de personas. Por lo tanto, sugiero que el ente rector en materia de derechos humanos tenga la coordinación con las instituciones del Comité Interinstitucional para las Políticas Públicas para la Prevención, Investigación, Protección Integral y Asistencia. Eso no va a ser el ente encargado de seguridad ciudadana y orden público, por Dios. Tiene que ser el ente encargado en materia de derechos humanos que pueda realizar desarrollo de política pública para la asistencia a las víctimas de conformidad con la presente ley. Así que sugiero, presidente, a la comisión que se revise el artículo 5 el artículo que habla sobre el ente encargado
de la Rectoría, que es el artículo 6, que se lo traslade al Ministerio, bueno, en ese sentido, al ente rector en materia de derechos humanos. Esa es mi principal observación y ya el resto pues las he remitido a la comisión. Gracias, presidente.